Paz y bien, alumnos de primer año de secundaria. Les saluda su profesor Eduardo Palomino Mesa, del maravilloso curso de matemática. Esta es nuestra primera clase a distancia, que tenemos que hacerlo por motivo de esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Debemos de cuidarnos, seguir las recomendaciones de los especialistas, de nuestras autoridades, porque cuidándonos nosotros, cuidamos también a los demás. En esta clase vas a aprender a construir tablas de frecuencias. Al término de la clase, tú vas a construir tu propia tabla de frecuencias a partir de datos estadísticos. Es necesario recordar algunos conceptos previos. Recordemos qué significa población, muestra y variable. En el gráfico, observa la población, la muestra y la variable. La población, como ves, es un conjunto de objetos, personas, animales o situaciones. Es un conjunto muy grande. La muestra, en cambio, es una parte representativa de la población. La muestra es, digamos, la cantidad de, en este caso, personas a quienes se le va a preguntar o encuestar o analizar. Y las variables es una característica de la población. Es precisamente lo que se va a estudiar de esa población. Veamos si has entendido. Tenemos población, habitantes del Perú y estudiantes de inicial en la sierra. Muestras, tenemos 1.000 niños de inicial, 3.500 ciudadanos. Y variables, título profesional y anemia infantil. Relaciona con flechas la población habitantes del Perú a cuál de las dos muestras corresponde y a cuál de las dos variables corresponde. E igual para la población de estudiantes de inicial en la sierra, señala con una flecha a cuál muestra corresponde y a cuál variable corresponde. A ver, hazlo tú mismo. Verifiquemos tu respuesta. Muy bien. Si lo has hecho así, está muy bien. Facilísimo, ¿cierto? Continuamos entonces. La estadística es un área de la matemática que clasifica, analiza e interpreta datos para tomar decisiones adecuadas. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos ahí las edades de 40 niños atendidos en una posta médica por problemas de anemia. Y a partir de esos datos vamos a construir una tabla de frecuencia. Para resolver esta tabla de frecuencias hay que hacer un cuadrito como tú ves en la figura. En la primera columna van las edades. Como ves en los datos, la menor edad es 3 años y la mayor edad es 7 años. Entonces en esta columna debemos colocar desde 3 hasta 7. En la segunda columna son las frecuencias. En las frecuencias escribimos el número de veces que se repite cada variable. Por ejemplo, ¿cuántos niños de 3 años han sido atendidos en la posta médica? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Colocamos entonces en el cuadro 13 niños. Igualmente vamos a contar ahora cuántos niños de 4 años han sido atendidos en la posta médica. Cuenta y dime tu respuesta.
Veamos si has contado bien. 7 niños. Cuenta ahora los niños de 5 años. 6 niños. Cuenta ahora los niños de 6 años. ¿Cuántos han sido atendidos? Veamos si has contado bien. 12 niños. Y finalmente los de 7 años, 2 niños. Perfecto. Ahora vamos a llenar la columna de frecuencias acumuladas. Recuerda que la F minúscula son frecuencias absolutas simples y la F mayúscula son frecuencias absolutas acumuladas. Para llenar la frecuencia absoluta acumulada, debemos de sumar a la frecuencia de cada variable el acumulado anterior. Por ejemplo, para la variable 3 años, su frecuencia es 13. Le deberíamos sumar el acumulado anterior, pero todavía no tenemos ningún acumulado anterior, así que acá sería igual a 13. Ahí está. Seguimos. Para la edad de 4 años su frecuencia es 7, le sumamos el acumulado anterior, 7 más 13, 20 niños. Y seguimos así sumando. Para la edad de 5 años, ¿cuánto es tu respuesta? A ver, dime. 26 niños. Para hasta 6 años, 38 niños. Y finalmente, hasta la edad de 7 años, 40 niños. Ahora esta tabla de frecuencias nos va a permitir responder algunas preguntas, analizar el estudio que se ha hecho. Por ejemplo, ¿cuántos niños mayores de 4 años tienen anemia? Mayores de 4 años significa que deben tener 5 o más de 5. Todo este grupo de acá son mayores de 4 años. Entonces, y acá están las cantidades de niños mayores de 4 años. Por lo tanto, debemos de sumar todo este grupo. Lo señalamos, lo sumamos y damos la respuesta. 20 niños. ¿Cuántos niños menores de 7 años tienen anemia? Menores de 7 años. Quiere decir que deben tener máximo hasta 6 años. ¿Dónde está ese grupo? Máximo hasta 6 años. Tendría que ser desde aquí hasta la primera frecuencia. Todo este grupo que estoy señalando son los niños menores de 7 años. Entonces, vamos a señalarlo y vamos a sumar para dar la respuesta. Resulta 38 niños. Sencillo, básico, elemental. Ahora tienes ahí una información muy importante, el reporte del MINSA del 23 de marzo. A partir de este reporte que lo vas a leer detenidamente, vas a construir una tabla de frecuencias que le vas a poner este título, infectados de coronavirus en el Perú por departamentos al 230320. Construye tu tabla de frecuencias y después escribes esta pregunta y le das tu respuesta. Terminando tu trabajo, puedes enviarlo a mi correo, si lo has hecho en computadora, o si quieres le sacas foto, o también puedes enviarlo a mi WhatsApp, que ahí están indicados. Muy bien, alumno. Muchas gracias por tu atención. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión.